Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Aaron Fernández, postulante a la carrera de Comercio Internacional por la modalidad de examen de grado. En esta oportunidad le voy a exponer lo que es gestión aduanera y siguiendo tenemos un pequeño índice con los puntos a tratar. Vamos a hablar sobre la gestión aduanera, la clasificación, operadores de comercio internacional, regímenes aduaneros, regímenes de exportación, regímenes de importación, regímenes especiales, despachos aduaneros, tributos aduaneros con valoración de tipos de obligaciones, valoración en aduana, merciología, nomenclatura arancelaria y liquidación aduanera. Iniciaremos hablando sobre qué es el comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Gestión aduanera. Hablaremos un poco más de gestión. Gestión es el conjunto de operaciones y procedimientos relacionados con el despacho de mercancías en aduana. Sistema aduanero. Sistema aduanero es el conjunto de normas, herramientas y operadores que regulan el control del comercio internacional en el país. Hablemos de sus funciones. Las funciones de la aduana son aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar tributos para el Estado. En su clasificación. En clasificación de la aduana tenemos principal por su jerarquía, por aduana principal o aduana subalterna. La aduana principal es la que tiene una jurisdicción en una circunscripción determinada y centraliza las funciones fiscales y administrativas de las aduanas subalternas adscritas a ella. Las aduanas subalternas son adscritas a la aduana principal, pero están habilitadas para realizar determinados tipos de operaciones aduaneras dentro de la respectiva suscripción. Circunscripción. Tráfico. Cuando hablamos de tráfico nos referimos a la aduana de partida, que es donde inicia la operación logística, la aduana de entrada, que es por donde entra el recibimiento de la documentación de las mercancías, aduana de tránsito, que es por donde la mercancía va a pasar para llegar a su destino final, y la mercancía de destino, que es aquella donde llega la mercancía y tiene su finalidad. También tenemos las aduanas por su geografía. En este caso tenemos las aduanas de interior y aduanas de exterior. Las aduanas de aeropuerto y la aduana de frontera. En las siguientes imágenes podemos nombrar las aduanas inferiores, que son las que están adentro del territorio nacional, y la aduana de exterior son las que están en las fronteras de Bolivia. En este caso, las principales tenemos la 721, que es la frontera de Puerto Suárez, y tenemos la frontera de Cobija con Pando. Siguiente. Hablaremos de los operadores de comercio internacional. Aquí hablaremos un poco más de los operadores, transportistas internacionales, consolidadores de carga y agentes despachantes. Los agentes despachantes son aquellos encargados de realizar la clasificación de las mercancías, la declaración aduanera correspondiente. El transportista internacional es la persona encargada de mover las mercancías. Y el operador puede ser una persona apta de la carrera, o puede ser una persona que tenga conocimientos de la misma para realizar cualquier tipo de trámites antes de presentar a la aduana principal. También tenemos los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son los tratamientos aplicables a las mercancías sometidas al control aduanero. De acuerdo con la ley, los regímenes aduaneros según su naturaleza y objetivos de la operación en aduana. En este caso tenemos los regímenes de importación y de exportación. Siguiente. Regímenes de exportación. Tenemos la exportación definitiva, que es aquella exportación que es netamente para consumo. Tenemos la exportación temporal para perfeccionalismo pasivo, que es aquella mercancía que se va a un determinado país durante un determinado tiempo y vuelve con algún tipo de modificación que va a un valor agregado. Tenemos la exportación temporal para reexportación al mismo estado. Son aquellas mercaderías que ingresan al país y allá sufren un tipo de transformación, sin embargo retornan al país pagando los tributos que tiene o a las modificaciones que ha sido sometida en el exterior. Y tenemos la devolución del gravamen arancelario del drawback. Prácticamente es un método de devolución donde el exportador presenta la documentación de salida de exportación y tiene un plazo de 180 días para realizar estos trámites, donde se le va a retribuir los tributos pagados
o los tributos cancelados. Siguiente. Tenemos el régimen de importación. Tenemos la importación para consumo, que es aquella mercadería que importa al país y tiene su destino final. Alimentación temporal para perfeccionamiento activo, RITEX, que es aquella mercancía que entra al país como materia prima, sufre algún tipo de transformación y es exportada hacia un país determinado, y los tributos son cancelados en base a toda la documentación presentada. Sin embargo, en el método RITEX, al momento de, luego cuando sea su segunda exportación, su segunda importación, ellos prácticamente retornan los tributos a la empresa, porque ya hace progresiva la exportación. Es un método que la aduana ayuda al importador con la exoneración de tributos a la segunda vez. Tenemos la admisión temporal para reexportación al mismo estado, que es prácticamente cuando la mercancía ingresa al país, cuando la mercancía se va hacia el país para sufrir algún tipo de perfeccionalismo o manipuleo y retorna al país con el derecho de pagar los tributos. Y tenemos la franquicia arancelaria, que es prácticamente cuando la empresa en sí trae la mercadería de insumos, pero esta ya la primera vez paga todos los tributos y para la segunda vez ya no paga los tributos, siempre y cuando cumpla las mismas características de naturaleza, certificados de origen, características, peso, volumen, etc. Siguiente. Regímenes especiales. A la hora de regímenes especiales tenemos los tránsitos aduaneros. Prácticamente el régimen que permite al transportador de mercancías bajo control aduanero desde una aduana de partida hasta una aduana de destino. Las mercancías se transitan por el país con exoneración de tributos y la aduana te señala las rutas y los plazos para transportar. Menaje doméstico son todas aquellas mercancías que son destinadas como uso, son como uso de casa, y son mercancías que uno puede traer de nuevo a otro país. En el caso de los extranjeros pueden traer hasta $35.000, y en el caso nacional podemos traer hasta $50.000 en el caso que sean equipos, herramientas o maquinaria, y eso está regularizado por aduana. Tenemos el transbordo, que es cuando las mercancías llegan al determinado almacén y ahí se pasan de un modo a otro modo. Y tenemos el depósito en aduana, que es cuando la mercancía llega al almacén, es descargada en este caso y se espera para que sea transportada durante otro tipo de modo en un determinado periodo. Tenemos los despachos aduaneros. En este caso, el despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras que necesita para aplicar la mercancía a uno de los regímenes aduaneros establecidos en la legislación boliviana. En este caso tenemos el despacho general. El despacho general debe realizarse con la presentación de la declaración de mercancías para aplicar un determinado régimen aduanero. El despacho anticipado, se debe presentar toda la documentación antes que la mercancía ingrese al territorio nacional. Y el despacho inmediato son aquellas mercancías que se pueden presentar en el momento, pero según su naturaleza y sus condiciones deben ser dispuestas de forma inmediata. En este caso podemos tener los alimentos perecederos. Siguiente. Tenemos también los despachos en frontera. Los despachos en frontera son prácticamente aquellos despachos que son, como le dije, regularmente tramitados encima de la mercancía. Y también tenemos los despachos abreviados, que son aquellos que por su naturaleza no necesitan un control riguroso de aduana. Tributos aduaneros. Cuando hablamos de los tributos aduaneros, son las obligaciones que el Estado, en su ejército de imperio, impone al importador para el cumplimiento de sus fines. Los tributos aduaneros están divididos entre sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, con facultades de recaudar, controlar, verificar, valorar y sancionar. Y tenemos el sujeto pasivo, que prácticamente es el contribuyente o el importador o el agente que está recibiendo esa mercancía, que tiene las obligaciones de pagar tributarias. Los tipos de obligación. Tenemos la obligación tributaria en aduana. Obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera surge como cuando el hecho generador de los tributos garantiza la prenda de la aduana de las mercancías. Y tenemos la obligación de pago en aduana, que es prácticamente cuando se realiza, cuando anteriormente no se realiza los pagos en la aduana, y ya ahí nace el hecho generador, que es el hecho de entrar en
en una falta o en una gravedad posible sobre posibles sanciones o infracciones de las mismas. También tenemos la merciología. La merciología es la ciencia que estudia la naturaleza de origen, su composición y las funciones de la mercancía. La merciología nos va a ayudar a saber qué es y para qué sirve. Siguiente. Método de reconocimiento e identificación de mercancía. En estos métodos podemos tener las materias primas, que son aquellos insumos necesarios para la elaboración de un producto, las mercancías semifabricadas, que son cuando las mercancías ya están trabajadas pero aún no están terminadas, los artículos acabados, que son cuando el producto ya está terminado y libre para su disposición, y tenemos los materiales terciarios, que son todos aquellos materiales utilizados para la elaboración del producto terminado. Nomenclatura arancelaria. Nomenclatura arancelaria es el sistema ordenado de descripción y codificación para la clasificación de las mercancías transportables. Para esta codificación del sistema armonizado se basan en 10 números, donde los 2 primeros son capítulos, los 4 primeros partidas, los 5 subpartidas, los últimos 4 están divididos entre partiduras regionales y aperturas nacionales. La valoración aduanera. La valoración aduanera está prácticamente es un acuerdo que establece la nomenclatura nacional e internacional, lo que actualmente es vigente con el SA de 1988, el sistema armonizado, y está vigente en 180 países. La valoración aduanera está dividida en 6 partes. Sin embargo, las que más se toman es la primera, que es el valor de transacción de mercancía, que cuando según la factura comercial se recibe el valor y el precio de la misma. Luego tenemos la evaluación de transacción de las mercancías idénticas, que son cuando ellas son similares a las mismas, y el valor de transacciones de mercancías similares. Siguiente. Tenemos el método de valor deductivo, que son cuando la aduana recorre un camino inverso desde el momento de la valoración del producto hasta saber cuánto realmente costó en fábrica. Tenemos el método del valor reconstructivo, que es cuando la aduana trata de desglosar el producto para saber el valor exacto de cada material y dar un valor en aduana. Tenemos el método de valor de último recurso, que es prácticamente cuando la aduana gestiona y ella en su ámbito de buena fe da el precio según acuerdo o según los métodos utilizados anteriormente. Siguiente. Tenemos un poco más de la liquidación aduanera, que prácticamente es encontrar todos los valores obtenidos hasta el momento de la importación logística. Siguiente. Y para esto tenemos 3 pasos. Está dividido en 3 pasos, pero después del primer paso tenemos la obtención del valor FOB, la suma de los costos principal, flete secundario y otros gastos que puedan ocurrir. El segundo paso, que es cuando ya tenemos un valor en aduana, de ahí sacamos el gravamen arancelario y otras erogaciones. Y el tercer paso, que es la suma de todos los gravamen arancelarios, el IVA, el ICE, el IHD y los impuestos globales que puedan obtener. Y con eso terminamos todo. Gracias.